¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hoy les tenemos los 5 hechos que marcaron la segunda semana de este 2023, tal como hicimos la reseña de lo más importante ocurrido en la primera semana del año. Gracias por estar con nosotros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajaron a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los días lunes, martes y miércoles de la segunda semana de enero. Tras la reunión de los representantes, en el marco de Cumbre de Líderes de América del Norte llevada a cabo en Ciudad de México, los jefes de Estado dejaron en claro cuáles serían sus intenciones y prioridades acordadas. En este caso, aumentar la cooperación en temas económicos y de migración. Bueno, sin duda uno de los temas importantes es la culminación de la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte, esta reunión en la que Andrés Manuel López Obrador fue anfitrión de sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Como todas las reuniones de los mandatarios, habrá que esperar para ver los resultados. Lo más importante para México, sin duda, fue este logro diplomático de que no se metiera a la agenda, sin duda, el tema más ríspido que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales, por el tema de la contrarreforma energética que ha causado ya una serie de controversias en los mercados. Sin duda también haber bajado de tono los reclamos por la inseguridad y el narcotráfico, que sin duda lo que atenuó ese tema y los posibles reclamos fue la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de ser el primer importador de fentanilo. Pero veremos en el futuro cuáles fueron los verdaderos frutos de esta 10ª Cumbre de los Líderes de América del Norte. Los alumnos de la Universidad de Guadalajara, los cuales habían sido detenidos por una supuesta invasión de terrenos, han sido puestos en libertad. Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta fueron detenidos mientras defendían el Parque La Resistencia en 2021, bajo los cargos de despojo con violencia y portación de arma de fuego. Sin embargo, se determinó que podrían llevar el juicio en libertad. Y bueno, como se veía venir, finalmente el juez que le había dado prisión preventiva oficiosa a los 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, a Javier, a Illich y a José, los tuvo que liberar. Van a tener que seguir su proceso en libertad. Siguen siendo acusados de despojo de este predio que hay en Huentitán, que en el 2008 era propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara y que se enajenó para una empresa privada que va a desarrollar vivienda en esa zona. El caso no termina ahí. Es un episodio, como ya dijimos, más de la batalla entre el gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro, y el grupo político que domina la Universidad de Guadalajara desde hace más de 3 décadas, encabezado por el ex rector Raúl Padilla López. Hay una disputa de poder, pero también quedó algo al descubierto, que es el manejo del patrimonio municipal, sobre todo en lo que tiene que ver con predios. Se ha descubierto que no está claro los términos en que el Ayuntamiento de Guadalajara cedió un predio valioso a una empresa privada. Eso es lo que habrá que seguir en lo que viene y, desde luego, exigir que se aclaren los términos de cómo y cuándo este predio, que era propiedad de la ciudad, pasó a manos privadas. El caso del homicidio de Aristóteles Sandoval sigue vigente, y es que se le imputa a El Moy, escolta de El Chopa, como uno de los involucrados en el asesinato del exgobernador de Jalisco. El Ministerio Público presentó más de 20 datos de evidencia que compromete la libertad de El Moy, quien se negó a hacer uso de la palabra. No obstante, la defensa usó las 114 horas para reunir evidencia, por lo cual la audiencia se reanudará el día 16 de enero a las 9 horas, esto para determinar si se le vincula en el proceso penal o no. También otro caso importante fue, a 2 años de su asesinato,
la liberación del uno de los dos detenidos por el caso del asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Como ustedes saben, se soltó a Manu Vaquita, este socio del bar Distrito 5, donde en diciembre del 2019 asesinaron a Jorge Aristóteles Sandoval. Queda detenido uno, el Moy, que acompañaba a El Chopa cuando se enfrentó con militares el año pasado y fue abatido. Habrá que ver si este único detenido en el caso de Aristóteles Sandoval ayuda a esclarecer el móvil del caso. Aunque el gobierno estatal insista en que este crimen, este magnicidio está aclarado, pues no sabemos a qué se debió el asesinato del gobernador y sobre todo quién mandó eliminarlo. Eso es lo que está pendiente y lo que la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República tienen aún que aclarar. Militarizan el metro de Ciudad de México. Después del choque del metro de la línea 3, donde murió una joven de 18 años, se anunció que la Guardia Nacional estaría vigilando el metro. La militarización busca reducir el número de accidentes en distintas líneas. Sin embargo, usuarios exigen que se les destinen más recursos al mantenimiento. A partir del pasado 12 de enero, 6,000 elementos de la Guardia Nacional iniciaron sus funciones de vigilancia en el metro de la Ciudad de México. Sin duda, también generó mucha polémica esta decisión del gobierno federal de ceder 6,000 elementos de la Guardia Nacional para vigilar las estaciones del metro y respaldar así, no solo en el discurso, sino en esta polémica decisión a Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México y sin duda la favorita del presidente para convertirse en la abanderada, la candidata presidencial de Morena en las elecciones del 2024. Esto desde luego ya generó pues recelos de las otras corcholatas que ven cada día cómo se tira línea de la preferencia del presidente hacia Claudia Sheinbaum y eso genera cargadas de diputados, gobernadores que salen abiertamente a apoyar a la jefa de gobierno que pues en vez de actualizar, invertir lo que se requiere para dar mantenimiento a la línea del metro, este medio masivo que mueve en la Ciudad de México todos los días a 6 millones de usuarios, pues hoy está con la idea de que alguien quiere sabotear, descarrilar el vagón de sus aspiraciones presidenciales. Inexplicable cómo en un país que atraviesa una de sus más severas crisis de violencia e inseguridad, destinen 6,000 elementos de la Guardia Nacional, muchos más de los que vigilan estados que están incendiados por las bandas del crimen organizado. Sin duda, una decisión que más que beneficiar, pudiera perjudicar al gobierno de la Cuarta Transformación, a Claudia Sheinbaum y a su partido Morena. La UNAM confirma el plagio de tesis de Yasmín Esquivel, ministro de la Suprema Corte de Justicia. En un comunicado, el director de la Facultad de Estudios Superiores informó el resultado del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de esa entidad. Se determinó que la tesis de Yasmín Esquivel es un plagio de la de Edgar Ulises Báez. Sin embargo, también se comunicó que la UNAM no cuenta con mecanismos para invalidar el título que se le expedió a Yasmín Esquivel. Y bueno, por último, el asunto de la ministra Yasmín Esquivel. Un caso patético en el que, pues finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que efectivamente esta ministra plagió en la década de los 80s su tesis de licenciatura. Lamentable que una ministra haya inventado, haya denunciado que era al contrario, que a ella la habían plagiado y que ahora la UNAM la descubra como una robadora de ideas. Lo más sano sería que la ministra, por decisión propia, renunciara a la Corte y salvar el prestigio de la UNAM y del propio Poder Judicial. Sin embargo, ha recibido el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal vez porque se trate de la esposa del constructor
Robió, uno de los principales constructores de los gobiernos que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador. La Corte también tendrá que tomar cartas en el asunto y hacer algo que preserve su independencia y la dignidad de la Corte. Hasta aquí los 5 temas más importantes de la segunda semana de 2023. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Recuerde, todos sus comentarios nos los puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales que ven en estos momentos en pantalla. Pásela muy bien.